De nuevo, hermanos, hermanas, buenos días. Agradecemos obviamente primero a Dios por el conocimiento que nos ha dado. También agradecemos al grupo coral que participó con la música especial y obviamente al trío femenino que también participó con esta música especial. Y un agradecimiento por el arreglo floral, pues que de alguna manera alegra el ambiente. También el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia en este día santo, que estamos previos a iniciar la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Y tiene un significado especial que lo hemos repetido año con año, y de hecho, los que hemos estado algún tiempo en la iglesia, lo conocemos e incluso podríamos dar el sermón en este día a efecto de conocer el significado de este día tan especial de expiación. Quiero que iniciemos, por favor, leyendo en la Biblia, si son tan amables. Vamos al libro de Deuteronomio. Dije Deuteronomio. Deuteronomio 13, si son tan amables. Y de el capítulo 13 de Deuteronomio, quiero que leamos el versículo 4, para irnos ubicando en relación al tema de este día tan especial. Repito, Deuteronomio 13:4. Y dice: en pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Obviamente nos está hablando a nosotros, el pueblo escogido de Dios, no como decía don Marco Tulio en su sermoncillo, a la generalidad de las personas que están involucradas en sus actividades. Nosotros somos los que guardamos sus mandamientos, nosotros somos los que escuchamos su voz y nosotros somos los que le servimos y le seguimos. Ahí mismo, por favor, pasémonos a Deuteronomio 10. Y de Deuteronomio 10 vamos a leer el versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, el versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y el versículo 13 dice: que guarde los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esa palabra de relación a prosperidad es muy importante, porque de alguna manera, al seguir los mandamientos de Dios, se obtienen una serie de bendiciones. Dicho de otra manera, al estar dentro de los caminos de Dios, se tiene una vida plena, se tiene una vida satisfactoria, por una razón fundamental, porque si estamos dentro de los caminos de Dios, en alguna manera y en alguna forma, y este día explícitamente dice que estamos usted y yo, todo el pueblo de Dios, reconciliados con Dios. Y estar reconciliados con Dios es, ¿qué diríamos?, lo más maravilloso que nos puede pasar. Es decir, dicho de una manera coloquial, estamos de buenos términos con Dios, y de esta manera podemos tener una vida plena y por ende satisfactoria. Vamos por favor a leer en Levítico 23 lo siguiente. Repito, Levítico 23. Y de Levítico 23 vamos a leer iniciando en el versículo 26 en adelante. Repito, Levítico 23, iniciando en el versículo 26. Y dice: también habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y el 32 concluye: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hemos entendido que cuando se refiere la Biblia a afligir nuestras almas, obviamente está hablando de un ayuno, y es lo que nosotros entendemos y hacemos todos los años, un ayuno que de alguna manera nos acerca o nos reconcilia con Dios, y estamos, como digo, bajo la tutela de Dios. De hecho, la sociedad conoce a Jesús y de alguna manera hasta lo representan en imágenes, cuadros, películas, lo que sea, pero tienen una imagen equivocada, no solo de Jesús físico, sino que también, aunque mencionan conocerlo, ignoran sus enseñanzas, que a la larga es lo más importante. También, obviamente, ignoran sus mandatos y siguen sus propios hábitos, costumbres y tradiciones. Y es tan fácil entenderlo porque no conocen sobre las fiestas santas. Y si no conocen sobre las fiestas santas, mucho menos van a conocer su significado. Y el que no conoce las fiestas santas y el significado de dichas fiestas, obviamente no conoce el plan de Dios y no puede mencionar y decir que conoce a Jesucristo, porque no sigue sus mandatos. Nosotros, usted y yo, el pueblo de Dios, por decirlo de alguna manera, somos parte de ese plan. Eventualmente no nos hemos dado cuenta, pero todos nosotros formamos parte de ese plan. Quiero que leamos, por favor, en el libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios, si son tan amables. Efesios 1. Y de Efesios 1 voy a leer iniciando en el versículo 3. Repito, Efesios 1, empezando en el versículo 3. Y ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y el 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como de alguna manera mencionó don Marco Tulio en su sermoncillo, y específicamente el que dio el sábado 17 de septiembre, haciendo alusión al llamamiento
Y hoy repitió una parte de eso. Es decir, Dios llama, pero cada uno le corresponde decir si acepta o no acepta ese llamamiento. Y usted y yo, nosotros, todos, hemos escuchado esa voz y hemos aceptado ese mandamiento, porque entendemos que de alguna manera eso nos permite acercarnos a Dios. Y en este día tan especial nos acercamos a Dios con humildad, porque estamos en un ayuno, es decir, hemos aceptado ese llamamiento. Y el ayuno nos vuelve humildes, porque quizá en este momento no, pero ya al caer o empezar a caer la tarde o después del mediodía, empezamos a sentir lo que tiene que ver con el debilitamiento por la falta de un alimento que es físico y no digamos de un alimento espiritual. Y por eso es que en este día todos nos volvemos humildes o aceptamos la humildad para acercarnos a Dios. Obviamente en el pasado se hacía una ceremonia en la antigua nación de Israel. Voy a leer unos pasajes en relación a esa ceremonia que aparece en el libro de Levítico. Pero aquí quisiera que cada uno de ustedes, obviamente, de acuerdo a su imaginación, se transporten a ese pasado tan lejano en la antigua nación de Israel y se ubiquen enfrente de esa ceremonia. Cada quien la va a hacer más vívida de acuerdo a su imaginación. Las personas que tienen una imaginación muy grande van a de alguna manera a estar más presentes en esta ceremonia. Los que estamos limitados en imaginación probablemente no la vamos a vivir como las personas, principalmente el género femenino. Una de las características del género femenino es su imaginación y las mujeres tienen esa capacidad, así que de alguna forma ellas van a estar más presentes en lo que vamos a leer en relación con esa ceremonia. Busquemos el libro de Levítico entonces. Y vamos a leer Levítico 16. Y de Levítico 16 quiero que empecemos a leer en el versículo 5. Y dice: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Y el 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Pásense ahí mismo, por favor, al versículo 15 y 16. Y el 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y el 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Pásense por favor al versículo 20. Y el 20 dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. El 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y concluye en el versículo 29 y 30 esta ceremonia, que espero que se la hayan imaginado en una buena manera. Entonces leo el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. Y el 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Esa es una ceremonia muy importante que se realizaba en la antigua nación de Israel. Creo que debe haber sido, que dijera yo, impresionante el hecho de estar enfrente y ver físicamente esa ceremonia. Porque sin esta ceremonia de reconciliación no sería factible y posible tabernáculos y último gran día. Porque derivado de esta expiación es que se entra posteriormente a una etapa que está descrita en Isaías 35. Quiero que vayamos ahí, por favor. Isaías 35. Y vamos a leer de Isaías 35, empezando en el versículo 5. Es decir, esto es un resultado de la ceremonia que vimos de expiación, porque dice el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el secadal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y el 10. Y los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Y en alguna forma y de alguna manera es lo que nosotros vamos a representar en la fiesta de tabernáculos: el gozo y la alegría después de haber sido reconciliados con Dios. Obviamente estamos hablando del futuro, pero imagínense en ese futuro que en una pequeña escala lo representamos en la fiesta de tabernáculos, pero usted y yo seguimos siendo seres físicos y obviamente imperfectos, y aún en la fiesta de tabernáculos eventualmente algunos de nosotros tenemos dificultades con nuestro hermano, y tenemos dificultades con el sitio de la fiesta porque no nos gusta alguna situación que se da en el hotel. Solo nos pusieron 2 toallas, nosotros queríamos 4, pero en la casa realmente tenemos una toalla y a veces la usamos todos. ¿Y por qué queremos 4 toallas entonces en el hotel? Pero creemos que tenemos derecho a ello. Y como digo, ahí, siendo seres aún imperfectos, tenemos dificultades y no nos gusta esta actividad, no nos gusta esta otra actividad, y decimos: ¿por qué el ministro no lo hace de esta manera? ¿Por qué siempre nos dan frijoles en la noche de bienvenida? Pues, frijoles es lo que comemos en la casa, la mayoría de nosotros todos los días. ¿Qué pretendemos bistec ese día? Porque de alguna manera, como no va a tener un costo, o sea, no pidamos cosas que realmente no son las que nosotros tenemos. Y aparte de eso, conformémonos en relación con lo que de alguna manera es un beneficio por el cual nosotros no estamos pagando. Entonces, yo creo, o estoy seguro, o quisiera afirmar que en esta fiesta vamos a llegar de alguna forma
mucho más nosotros, que dijéramos, conformes con lo que tiene que ver el lugar con el que estamos, las personas con las que estamos. Hay personas que nosotros decimos, ¿y esta persona cómo la llamó Dios? Mejor preguntémonos, ¿cómo es que Dios me llamó a mí? O sea, eso es lo que tenemos que pensar, y no, ¿por qué llamó a esta persona? Yo veo como que no tiene el perfil, no tiene el perfil para estar dentro de la iglesia. ¿Quién soy yo para poner un perfil de calificación para los que Dios llama a su iglesia? Yo no tengo esa capacidad, y de hecho ninguno de nosotros la tenemos. Así que tratemos de acomodarnos realmente a lo que es la fiesta de tabernáculos, un lugar en el que digo, de alguna manera, o de hecho, no habrá más angustias. Estamos hablando del reino por establecerse. De hecho, aquí, en la fiesta de tabernáculos, eventualmente tenemos angustias. El último día ajustamos para el almuerzo. Esa es una angustia realmente, pero existe. Y también, de hecho, en la fiesta se da el sufrimiento. Algunas personas se enferman o eventualmente pueden tener un accidente. Existe el sufrimiento. En el mundo de mañana, en el reino por establecer, no va a haber ese sufrimiento. Aquí, en la fiesta, a nosotros aún nos dan dolores. Nos dan dolores, puede doler la cabeza, la rodilla, no sé, cualquier cosa. Tenemos dolores, seguimos siendo físicos. Y también eventualmente aquí en la fiesta tenemos penas, angustias de alguna manera, y como dije, sufrimiento. Pero lo que debemos de enfocar es que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que menciona en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos 4. Dije Hebreos 4, y de Hebreos 4 voy a leer el versículo 14 y 16. Dice, Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No perdamos de vista que, como se ha insistido, es gracias a la misericordia. No lo merecíamos, dijo Marco Tulio en su sermoncillo. Pasemos ahí mismo, Hebreos 9, empezando a leer en el versículo 11. Hebreos 9, 11. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Adviertan que está hablando de una promesa realmente, pero para tener acceso a ello, usted y yo, todos nosotros nos corresponde, o de hecho debemos estar preparados. Es lo que nos dice Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Creo que la conocen la cita, pero la quiero leer. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
Y ahí mismo en Mateo hay una advertencia, Mateo 24, leyendo del 48 en adelante, para que no nosotros nos descuidemos. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes saben y han escuchado y han leído en más de una ocasión que estamos pendientes de recibir un galardón, pero ese galardón está establecido para las personas que de alguna manera tienen la identificación de las ovejas y no de los cabritos. Ahí mismo Mateo sigue diciéndonos ahí, Mateo 25, empezando a leer en el versículo 31. Dice, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que mientras estamos nosotros preparándonos, debemos de reconocer cuáles son las características de los cabritos y cuáles son las características de las ovejas. Yo recuerdo que ya hace muchos años, incluso era la revista La Pura Verdad, había un artículo en el que mencionaba cuáles eran las características de los cabritos y cuáles las características de las ovejas. Y créanme, muchos de nosotros aún mantenemos muchas características de los cabritos. Realmente no tenemos, pero realmente nuestro trabajo sería ir buscando la que tiene que ver con las características de las ovejas. Porque si nos preguntaran, ¿usted a dónde quiere estar? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Obviamente yo voy por la derecha, sí, nadie querría estar al lado izquierdo, porque de alguna manera no recibiría ese galardón. Pero con todo esto que he dicho hasta aquí, debemos comprender que estamos hablando de un conocimiento espiritual. Es decir, es algo espiritual. Y ahí es donde interviene el llamamiento, porque no todos lo entienden por ser una cuestión espiritual. La Biblia lo menciona, por favor, en Primera de Corintios. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Y Primera de Corintios 2, voy a leer del versículo 10 en adelante. Dice, Primera de Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y todos nosotros hemos tenido la misericordia de Dios para ser llamados y entender estas cosas espirituales. Por eso es que cada año repasamos fiesta tras fiesta, desde la Pascua hasta llegar en el día que estamos de expiación, llegar a tabernáculos y el último gran día. Y repasamos, y no se puede, que dijera yo, inventar algo nuevo en relación a la Pascua.
o inventar algo nuevo en relación a la fiesta de expiación. Tiene que ser lo mismo, porque es lo que está en la Biblia. No hay nada nuevo escrito en la Biblia en relación con esa enseñanza espiritual. Lo repasamos y lo reiteramos. Desde ya nosotros debiéramos estar visualizando de alguna manera, si somos lo suficientemente espirituales, la fiesta de tabernáculos y obviamente el último gran día. Y ya tendríamos que hacer planes, como de alguna forma don Israel, nuestro ministro, ha hecho planificación de toda la fiesta, día por día, con horario y todo. Nosotros también debiéramos de hacer una visualización y una planificación de la fiesta, para que no se pasen los días uno tras otro. Si usted de alguna manera quiere tener una conversación especial, por decir de alguna manera, con una persona, desde ya diga usted, bueno, yo el día martes voy a hablar con esta persona, invitar a un café o vamos a tomar un pastel o lo que usted quiera, pero la cuestión es visualizarlo con tiempo, porque la realidad, todos hemos tenido la experiencia. Días previos a tabernáculos estamos emocionados y hacemos la maleta. ¿Y qué sucede? Llegamos, bajamos la maleta y nos parece o da la impresión que al día siguiente estamos otra vez volviendo a hacer la maleta porque vamos de vuelta. Se pasaron los días, y así que para que no se pasen los días sin cumplir los propósitos que usted pretende, haga una planificación de ello, porque en esta fiesta de tabernáculos 2022, yo la quisiera llamar de alguna manera el reencuentro, porque nos vamos a reencontrar todos nosotros en un ambiente diferente. Nos vamos a reencontrar quizá con personas, por ejemplo, de Quetzaltenango, de San Marcos, que no hemos visto. Ahora no es que no hemos visto de hace un año, personas que no hemos visto desde hace 2 o 3 años, y con algunas de ellas ni siquiera nos hemos comunicado. Entonces, yo pensaría que lo debiéramos de enfocar o visualizar, fiesta de tabernáculos 2022, el reencuentro, pero un reencuentro con la armonía y la convivencia, no con los problemas que eventualmente tuvimos o mantenemos con alguna persona en esa situación. Es el reencuentro de la armonía y la convivencia. Todos, sin excepción, tenemos defectos. Y todos no les caemos bien a toda la gente. Por cuestión de, como dicen las nuevas generaciones, de química. No tenemos la misma química de los unos con los otros. Pero necesitamos reencontrar la armonía y participar de la convivencia de los unos con los otros. No veamos los defectos de las personas, como dije. Todos, sin excepción, tenemos defectos. Pero también la parte positiva. Todos, sin excepción, tenemos cualidades. Lo que pasa es que a veces no se las queremos ver a la persona, porque es más fácil. Pida a ustedes, háganme una lista de defectos de don Adolfo Higueros y va a llenar la hoja. Pero en el otro lado de la hoja ponga las cualidades de don Adolfo Higueros. ¿Y tiene cualidades, Fito? Pues? Sí las tiene. O sea, es una persona agradable, jovial, entusiasta. Si no, pregúntenle a Stephanie. Ella sí va a llenar la hoja de cualidades de Fito. Va a poner un ejemplo, que podría poner el nombre de cualquier otro, pero es únicamente para darme a entender en el sentido de que el ser humano va sobre lo negativo y no lo positivo. Pero todos tenemos defectos y todos tenemos cualidades. Nuestro trabajo consiste en ir tratando de incrementar nuestras cualidades y ir dejando nuestros defectos. Y ya los conocemos, o sea, con algunos de ustedes, por ejemplo, con don Arturo Juárez, más de 40 años de celebrar fiesta de tabernáculo, entonces conozco los defectos de don Arturo. Lolita dice que no tiene, él sí tiene 1 o 2, no crea ella que es tan perfecto, pero así sucede. Pero por eso es que necesitamos nosotros incrementar lo positivo para vivir
en armonía y convivencia, específicamente durante el tiempo tan corto de la fiesta de tabernáculos, que como digo, con actividades o sin actividades, el tiempo se pasa realmente rápido. Y debemos también nosotros no solo estar agradecidos en primer lugar con Dios, porque hemos superado una pandemia que de alguna manera afectó, y ustedes lo saben, al mundo entero y sigue afectando al mundo entero. Qué bueno que de alguna forma Dios nos va a permitir celebrar fiesta de tabernáculos. Y entonces, como digo, el reencuentro con las personas que no hemos visto y que dejamos de ver desde hace mucho tiempo. Pero salir fortalecidos de esta situación, yo creo que va a ser una, ¿qué dijera yo? Una experiencia totalmente diferente. Porque cuando íbamos fiesta tras fiesta y otra vez, pues de alguna manera suponíamos cuando salimos que íbamos a regresar a la fiesta del siguiente año, pero no regresamos. Hoy debe ser el reencuentro, pero repito e insisto, fortalecidos y animados más que todo en lo espiritual, para que de alguna manera sí podamos estar en armonía y convivencia. Recuerden ustedes que de alguna forma aquí pues estamos en la fiesta de tabernáculos 8, 9, 10 noches y después dejamos de ver a las personas, pero aprendamos a convivir con esas personas, porque si se ponen a pensar y esa persona y yo calificamos para el futuro reino, vamos a convivir por la eternidad. Y si una persona no le es simpática y no es agradable, y va a tener que convivir con ella por la eternidad. Aquí 8, 9 noches y se termina y no la vuelve a ver, pero allá va a ser por la eternidad. Si los dos llegaran a calificar, no va a ser tan agradable poder día tras día, eternamente, encontrarse otra vez a don fulano que a usted no le simpatiza. Empecemos desde ya, ahora que somos seres físicos, a convivir y compartir con las personas. Porque, de hecho, cuando Dios hace algo, ya tiene un plan. Dios ya tiene un propósito. Todo el plan de Dios está diseñado, no está experimentando. El increíble potencial de ser humano, ustedes lo saben y lo hemos repasado, está revelado en las Escrituras por medio de sus fiestas santas. Pero es un plan maestro, o sea, es un plan que no tiene error y que no tiene defecto. Los del error y los que pueden tener defecto somos nosotros, pero de Dios es un plan maestro. Y lo repasamos, y ahora este año, de alguna manera lo tenemos que sentir especial. Lo iniciamos con la Pascua, pero fue una Pascua presencial. Ahí estuvimos ya las personas que de alguna manera quisimos, pretendimos y acordamos estar presentes. Y la Pascua fue presencial. Pero esa Pascua presencial la prolongamos y ahora la vamos a culminar con tabernáculos. Y el último gran día de forma presencial. Esa es una oportunidad que Dios nos da de otra vez reencontrarnos y convivir con las personas en ese tiempo tan especial. Hoy, como digo, estamos en expiación, que también se le llama el Yom Kippur, o el Día del Perdón, o aún mejor llamado el Día de la Reconciliación. Pero la reconciliación no es solo con Dios, que de hecho es lo más importante, reconciliarnos con Dios, pero también de alguna manera y de alguna forma debemos entender que se trata del perdón y de la reconciliación entre nosotros, que somos los que convivimos y vamos a convivir en Atitlán durante 9 noches, que de alguna forma lo tenemos que aprovechar, porque reconocer a Dios, pues de alguna manera es un Dios grande y poderoso y lo reconocemos y de alguna manera lo hemos visto en nuestra vida. Pero acercarnos a Dios con humildad, pero parte de esa humildad implica también el reconciliarnos los unos con los otros, porque ante Dios reconocemos nuestra fragilidad, no solo nuestra fragilidad, sino que la dependencia de Dios. Así que
nos corresponde a usted y a mí, a todos nosotros, superar nuestros problemas y nuestras dificultades, que de alguna manera no son problemas tan grandes, ni son grandes dificultades, pero nos corresponde, como digo, de alguna forma superarlos, con un nuevo enfoque que es una nueva oportunidad que Dios nos da, y que de alguna manera y en alguna forma es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por favor, en el libro de Romanos, vamos a Romanos, por favor. Romanos 6, y de Romanos 6 voy a empezar a leer en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pásense al versículo 22, por favor, y leo 22 y 23. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios de alguna manera nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos en esta fiesta de tabernáculos. Piénsenlo. Hay personas que no van a tener la oportunidad porque nos dejaron. Y si de alguna manera tenían algo en mente de arreglar con alguna persona, ya no tienen la oportunidad. Usted y yo, espero que estemos en Tabernáculos en Panajachel, tenemos la oportunidad físicamente de reencontrarnos con estas personas. Sé que no son muchos de la iglesia, pero no están con nosotros. Y obviamente son personas que de alguna manera aprendimos a estimar, a apreciar y hasta a querer, pero no van a estar con nosotros. ¿Sí? No tienen la oportunidad. Usted y yo, como digo, espero, tenemos la oportunidad y vamos a estar ahí. Entonces, realmente yo me atrevería a decir que estamos en la ruta correcta. Nosotros los que estamos aquí, los que escuchan y los que hemos entendido el significado de las fiestas de Dios, estamos en la ruta correcta, pero necesitamos mantener el rumbo. Necesitamos mantener el rumbo de esa ruta correcta que llevamos. Mantener el norte, dicen las personas. Es un camino difícil, es un camino complicado. Todos tenemos dificultades que eventualmente ni habíamos considerado. En los planes de Bracer y su familia, ¿creen que estaba en sus planes que eventualmente el accidente, no sé qué tan grave, pero que no sea mucho, de Flor y Osorio? No lo tenían contemplado. Sin embargo, se dio y ahí está. Es una situación que ellos tienen que de alguna manera superar, pero no estaba planificado de esa manera. Pero entonces necesitamos nosotros mantener el rumbo. Y como digo, el camino es difícil. Y lo hemos aprendido a través de los años. No es nada fácil estar ahorrando para la fiesta y llegar y de alguna manera compartir en ese sentido. Todos tenemos una u otra dificultad, pero necesitamos volver a visualizar la meta para salir, como dije, fortalecidos y de alguna manera entendemos que estamos totalmente reconciliados con Dios. Pero lo más importante es que de esta prueba que hemos tenido, usted y yo, salgamos más fuertes, cada uno, pero no solo fuertes físicamente, sino quizá, y de hecho lo más importante, más fuertes
espiritualmente. Y eso tiene que ver primero mentalmente y luego espiritualmente. Fortalecidos, más fuertes y haciendo planes. Escriba sus planes para la fiesta de tabernáculos. Piense qué va a hacer en esos días, con quién va a compartir, con quién quiere de alguna manera arreglar cierta situación que le incomoda o no le es. Usted tiene la oportunidad. Como digo, quisiera creer y pensar que esta fiesta de tabernáculos 2022 es la fiesta del reencuentro.